estas interesantes jornadas. Jarraituko dugu aurrera, bigarren tanda honetan. Eta, bueno, jarraian Laia Gallego daukagu. Eta, bueno, berak hitz egingo digu memoriaren ibilbideez ikuspuntu arqueológico batetik. Decía que, bueno, a continuación le daremos la palabra a Laia Gallego de la Universidad de Barcelona para que nos hable un poco de los recorridos hacia la memoria desde las perspectivas arqueológicas. Bueno, es que ricasco, Unai. Muchas gracias por permitirme estar aquí también para aportar pues, estas perspectivas arqueológicas o materiales, que como veremos tampoco es nada nuevo de lo que no se haya hablado en absoluto aquí, pero lo que trataremos de hablar es de nuevas miradas igual a esta materialidad y elementos que nos permitan pensar más a esa materialidad, sacarla de la normalidad de la que a veces la pensamos y abordarla de una forma más crítica, más profunda. Sí, en definitiva, como pensar más de ella, ¿no? En esta presentación no abordaremos tanto lo que aporta la arqueología a la historia, ¿no? Que es muchísimo de lo que ya se ha hablado a nivel de arqueología contemporánea. Hoy en día ya tenemos distintos equipos por todo el Estado que trabajan mucho alrededor de la arqueología contemporánea y de forma muy interesante, ¿no? Como una herramienta que da nuevas fuentes, que contrasta información que ya conocemos, pero que también abre nuevas perspectivas para generar un conocimiento distinto de aquel que se puede aportar desde fuentes escritas o fuentes orales, por ejemplo, ¿no? No es tanto esto lo que hablaremos aquí, sino más bien del posible aporte de la materialidad a la memoria desde la arqueología, ¿no? El trabajo de la arqueología y el reflexionar sobre esos vestigios materiales desde sus presencias, pero también de sus ausencias y también de la monumentalización, ¿no? Entonces haremos un pequeño discurso a través de distintos ámbitos de la guerra civil en el Estado, de distintos lugares de memoria. Y posteriormente nos centraremos más en el caso de los bombardeos, especialmente desde la perspectiva de Cataluña, ¿no? En este sentido trataremos de hablar de cómo la arqueología, ya no solo como ciencia, sino como práctica, puede dar, como han dicho algunos autores, una entrada a la memoria, ¿no? Tiene la capacidad de desvelar o de dar otra relevancia a algunos restos materiales que ya estaban allí, que algunos sectores de la población conocían y daban a conocer, pero que mediante esta práctica adquieren nuevo significado y un nuevo rol en la sociedad, que de hecho es lo que estamos hablando aquí respecto a la memoria, ¿no? Entonces vamos a hablar de esas capacidades y ver también pues, si desde otros espacios esto puede servir para usar esta relevancia para la memoria. Hemos estado hablando estos días mucho aquí sobre la memoria como puente entre el pasado y la actualidad, ¿no? Que tiene la capacidad de configurar estas identidades colectivas, pero también construcciones ideológicas, construcciones de grupos concretos de la sociedad y que tiene mucho que ver también con estos pasados traumáticos, ¿no? También la relación entre las memorias familiares y la memoria colectiva. Como ya nos decía Jelin y ya se citó aquí, la memoria está en esta reelaboración constante y que es dinámica, es plural, es colectiva, pero es de algunos colectivos también, ¿no? Y cuesta que sea absoluta. Y lo que conviene también reflexionar es si queremos como sociedad que generar una memoria unívoca
y total, ¿no? En el sentido de la materialidad, tampoco, ya antes de la implicación de la arqueología, Hallward, Huijsen y Pierre Nora ya habían hablado de la importancia de la materialidad y de los lugares, pero quizá esta perspectiva nos puede aportar alguna otra idea con respecto a la gran experiencia que tiene la arqueología con el trabajo de la materialidad, ¿no? Que es el objeto básico de su trabajo. Entonces, hemos estado hablando de distintos conceptos alrededor de la memoria, no estamos manejando el mismo concepto todo el rato desde distintas perspectivas, o cada investigador o investigadora también usa el concepto desde unos matices un poco distintos, y conviene reflexionar también desde qué punto hablamos de memoria y qué contenido hay detrás, ¿no? No es lo mismo cuando hablamos de memoria colectiva, generalmente se habla más desde el ámbito académico, a nivel de este análisis de configuraciones complejas dentro de la sociedad, que son múltiples, que son diversas, que son distintas, que entran en conflicto a menudo, ¿no? que configuran comunidades y dejan fuera a otras, ¿no? No es lo mismo cuando hablamos de memoria histórica, que sería esta memoria más a medio camino entre la memoria y la historia, que se usa desde una perspectiva de reivindicación, ¿no? de una historia y de unos hechos que han sido silenciados, pero tampoco es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de memoria democrática, ¿no? Que suele venir más de las instituciones con la voluntad de construir esa cultura democrática de la que se hablaba antes, ¿no? En este caso hablamos de la memoria en el sentido más de memoria colectiva y de las distintas formas desde las que se puede percibir la memoria. Hablamos de cómo la materialidad se relaciona con esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de materialidad? Pues de paisajes, de lugares, de objetos, de estructuras, de cicatrices en el paisaje, de algunos elementos que son muy evidentes y algunos que lo son menos. En este sentido, lo que queremos hablar, sean la materialidad más evidente o la menos, es de qué forma la materialidad tiene esa capacidad innata de despertarnos alguna cosa, ¿no? de aportar algunas imágenes, algunas experiencias que disparan la memoria. Memorias que pueden ser a la vez vividas por una propia persona o que pueden ser transmitidas, y que esa interacción con la materialidad también despierta a esas experiencias. En este sentido hay tres conceptos básicos de la potencialidad que tiene la materialidad, que sería la revelación, esa capacidad de revelar alguna cosa que igual ya sabemos y que nos pone de frente, ¿no? De evidenciar que el pasado realmente existió y que dejó algunos vestigios para recordárnoslo, ¿no? Por otro lado tenemos la resonancia, que tiene que ver más con la capacidad empática y con el diálogo con nuestro propio cuerpo, ¿no? Como esa resonancia tiene el poder, aunque parezca obvio, de ser percibido, ¿no? y de no poder obviarlo. Y de ser percibido no solo desde nuestra cognición, sino desde nuestro propio cuerpo. Eso quiere decir que nos genera sensaciones, lo cual es muy importante para lo que hablaremos después a nivel pedagógico y a nivel de promoción de esta memoria, ¿no? Y por último, de reconocimiento, demostrar todo eso que ya sabemos, que ya hemos estudiado, lo que sería más bien la historia, pero de poder mirarlo desde otro lado y de reconocer aquello conocido, ¿no?
Además, la materialidad conviene destacar que es un elemento también democratizante, en el sentido que los restos materiales, los vestigios materiales, son el resto mundano absolutamente de todo el mundo, por lo cual tiene la potencialidad también en algunos casos de algunas memorias que hayan sido silenciadas o que no hayan sido dignas de tener documentos escritos, puedan ser investigadas y puedan ser memorializadas a través del material. En el sentido que hablamos antes también de la resonancia, esta materialidad nos aporta a nivel de memoria la capacidad corporal que tiene y entonces la potencialidad de vínculo empático, de no solo pensar la historia desde una dimensión mental, sino ir más allá y tratar de comprender las afectaciones humanas, las experiencias humanas de todo ello, de todo eso con lo que trabajamos. Por lo tanto, trabaja a través de los afectos y del cuerpo, y hay que recordar que eso es especialmente importante cuando hablamos de violencia y de represión, porque es el cuerpo justamente el espacio más importante donde se da esa experiencia y el potencial de esa experiencia, ¿no? A nivel de espacios de memoria, después lo iremos viendo en distintos ejemplos, hablaremos de lugares de abyección, que serían esos lugares que han sido silenciados, que han sido marginados, abandonados, no visibles, y que la arqueología tiene la posibilidad de sacar de ese espacio, ¿no? Y convertirlos en otra cosa. Estamos hablando de espacios que no se reconocen, que no se conocen a nivel global, ¿no? Después tenemos los lugares de memoria en el sentido de Pierre Nora, que serían estos espacios quizá en algún caso cliché, ¿no? Trivializados, en algún caso banalizados, y que se trata de una memoria construida por parte de las ciencias sociales o de la administración, que va de arriba a abajo y que, como ya se ha comentado anteriormente, en algunos casos puede presentar problemáticas a la hora de interaccionar con estos espacios por parte de la población y los distintos grupos sociales, ¿no? que se sienten desvinculados igual de estos espacios. Y por último hablaremos de los mnemotopoi, que son los lugares que condensan la memoria colectiva, y de los focos de memoria, ¿no? Que son espacios que han sido destapados y que tienen esa potencialidad de condensar, de llamar a esa o esas memorias colectivas. Esto, por ejemplo, es una trinchera que excavamos en el frente del Ebro, la cota 287, en la que podemos ver cómo estos paisajes, estas trincheras, a veces poco perceptibles, que por parte de la gente local se han normalizado, y por parte de la población de otros espacios ni siquiera reconoce una trinchera cuando la ve, ni siquiera le produce ninguna emoción, cuando seguramente pues la memoria primaria, diríamos, ¿no? Sí genera algo esta trinchera. Solo el hecho de excavar una trinchera nos acerca a la experiencia humana de estar en una trinchera, y eso lo recordamos muchas personas que hemos excavado trincheras por primera vez, ¿no? Por otro lado, tenemos fortificaciones en todo el territorio. Me interesó mucho lo que presentaron los compañeros navarros sobre la frontera de hormigón, ¿no? En este caso tenemos aquí un ejemplo de la línea P, donde pasa similar a las trincheras, ¿no? Que se ha normalizado este paisaje, y siquiera algunas veces no se identifica como tal, no se comprende el abasto que tiene esto en el paisaje, ¿no?
esta puerta que se ve de madera, por ejemplo, es el uso de este fortín por parte de los ganaderos de la zona, que lo usaban para encerrar los animales, ¿no? Pues imaginemos la potencialidad que tiene, obviamente, una frontera de hormigón en el paisaje, cómo los usos posteriores llevan también a normalizar esa estructura, a darles otros significados. La memoria a través de la materialidad también quiere decir sacar el significado concreto de un momento de esa experiencia y darle relevancia en comparación con las otras experiencias que ha vivido esta misma estructura, ¿no? Y es tan importante la materialidad que cuando no está, se recrea. Este es el caso de un fortín de la defensa de costa en Cunit, que no estaba en esta ubicación y que de hecho a nivel material estaba desapareciendo, y construyeron un nuevo fortín para generar un espacio de memoria y musealización, ¿no? En el caso del Camp de la Bota, que se ha hablado antes, como parapeto donde se llevaron a cabo más de 1.600 fusilamientos entre 1939 y 1952, en el momento de memorialización de este espacio, además de la importancia de la identificación del lugar concreto, fue tan importante encontrar alguna prueba material que nos vinculara a esta experiencia, que se generó una inmersión subacuática para buscar los restos de este parapeto debajo del puerto de Barcelona, y que la memorialización de hoy en día tiene algunas fotografías de esto. Además, el propio panel con los nombres supone también, dicho por el propio creador, una materialización del propio parapeto, intenta recrear ese parapeto, ¿no? Y aquí volvemos a ver cómo cuando esta materialidad no está, de qué forma se recrea. Hay otras materialidades que condensan en sí mismas un relato propio, que es el objetivo básico de los monumentos, ¿no? En el cambio de contexto, en el cambio de una sociedad, también es importante tener en cuenta que esta materialidad tiene ese relato inscrito en ella misma, y que es importante las modificaciones materiales para el cambio en los relatos. Pero también qué miramos y qué no miramos. El equipo del INCIPIT del CSIC de Santiago de Compostela excavó el año pasado los barracones donde vivieron las familias de los presos que construyeron el Valle de los Caídos. En este caso sacaron a la luz toda una imagen, una parte de la imagen que no estaba representada cuando pensábamos, cuando íbamos al Valle de los Caídos. En el caso del campo de concentración de Castuera, pues era también un lugar de abyección que se sacó. Obviamente algunas personas lo conocían, pero la arqueología tuvo la capacidad de sacarlo de su escondrijo, donde estaba, de su invisibilidad en el territorio, y revelar las verdades escondidas que estaban en esta estructura, ¿no? Poner otra vez en su sitio la significación histórica de este espacio. En el caso de la fosa de mujeres de Grazalema, el esfuerzo por memorializar esta fosa en el cementerio, además de ser el mausoleo donde se encuentran los restos, que tiene una frase en su pie que dice que mi nombre no se borre de la historia, ¿no? Además del nombre, de las letras,
la materialización de esa memoria es lo que permite que no se borre de la historia, ¿no? Su manifestación en el espacio. Uno de los focos de memoria más, yo diría más grandes, más relevantes como mínimo hasta ahora han sido las fosas. Por sí mismos son focos de memoria. En el momento que se abre una fosa, toda la memoria alrededor de las fosas se remueve. Hay algunas familias que han estado, muchísimas, alrededor de la abertura de fosas, y en el momento que realmente se abre esa fosa, todo se mueve a su alrededor, en el pueblo, en la localidad, en las familias que de repente descubren que tienen un familiar allí, pero en toda la sociedad en sí misma. Y las fosas no solo como los restos humanos de esas víctimas, sino también por los objetos que contienen. Y es que hacen resonar no solo la experiencia de la víctima, sino todo ese contexto cultural, social, ideológico que había alrededor de esas víctimas. En cierta manera parece una contradicción, pero los objetos acaban humanizando también esos restos humanos. Cuando vemos estos objetos que forman parte de nuestra propia cultura, que los reconocemos, que identificamos claramente de qué se trata, ¿no? Un lápiz, unas gafas, un botón, por ejemplo, nos conectan directamente con ese individuo y con su humanidad, ¿no? Y no solo los objetos dentro de las fosas, y esto es de los elementos que menos se ha tratado, sino también los objetos personales que no salen de las fosas, sino que salen de las familias. Esos objetos que conservaban las familias de sus desaparecidos. Y ahora pasamos a los bombardeos. En este caso de lo que hablamos también es de la relevancia de esa materialidad para seguir con la línea de la investigación alrededor no solo de la guerra aérea, sino de una perspectiva mucho más global que tiene que ver con el impacto social, pero también el impacto humano de los bombardeos. En ese sentido queremos aportar una visión más amplia, si cabe, de los bombardeos como experiencia humana de la violencia de guerra, y de una violencia, como veremos, muy específica, para construir este aprendizaje para el presente y para el futuro, para desnaturalizar lo que significaron los bombardeos y recordar que los bombardeos fueron inventados en un momento determinado, fueron aplicados en otro momento determinado, y que no son una consecuencia natural de la historia, y no eran inevitables y no son hoy en día inevitables. Y aquí podemos ver algunas imágenes de la evolución histórica de lo que han sido los bombardeos, y que vienen de este momento de experimentación que fue muy importante durante la Guerra Civil, en la que estos espacios, estos bombardeos se convirtieron, se consolidaron como una herramienta válida de guerra. Y todos estos vestigios que tenemos en distintas geografías, y que en algunos casos, como en este que podemos ver en la imagen, han sido objeto de alguna actuación por parte de la administración para recordar los bombardeos. Y que en nuestro territorio tenemos en todas partes.
el interés de los bombardeos como experiencia de guerra, pero sobre todo como experiencia vivida por parte de la población, surge del cambio en las tecnologías de la destrucción, ¿no? De cómo se legitimó estratégicamente un ataque directo a la población civil, y como ya se ha presentado en otras presentaciones en este congreso, hubo todo un mecanismo alrededor, todas unas organizaciones que no solo lo legitimaban, sino que investigaban de qué forma progresar en esta línea de los bombardeos. Hay un trabajo muy interesante al respecto de esto, y no solo de los bombardeos, y es el libro de Jonathan Glover sobre la dimensión moral de la violencia del siglo XX, en que nos habla de qué cambios morales ha habido en la legitimación de las violencias como las que se dieron en el siglo XX. Y me parece que reflexiones como estas son muy importantes para darle una relevancia a los espacios con los que tratamos, y que tengan una potencialidad didáctica real también, de no solo hablar sobre este bombardeo que hubo aquí el día que fue, y no solo, aunque es importantísimo, cuántas víctimas hubo, sino para llegar a la población en general, a todo el mundo, y hablar sobre la significación profunda de lo que es un bombardeo sobre una población. Se trata, como decía Glover, de una violencia transversal, indiscriminada, aleatoria, que no tiene unos objetivos preestablecidos a nivel de qué personas va a matar, dirigida a toda la población sin discriminación de edad, ideología o género, que es también una violencia vertical, en la que el agresor inflige una violencia a alguien a quien en algunos casos ni siquiera ve muy bien, ni siquiera puede identificar muy bien, caso aparte el de los ametrallamientos directos a la población civil, ¿no? Se genera una violencia desde arriba que genera a su vez una víctima pasiva e indefensa desde abajo, ¿no? Que no es capaz de salir de este bloqueo pasivo de lo que es una víctima que recibe bombas que caen desde el cielo, ¿no? Se genera aquí en muchos casos también la dicotomía entre esta víctima, sujeto pasivo, violado y receptor de esta violencia, que muchas veces se ha vinculado a las mujeres, ¿no? A las mujeres que habitaban y construían la vida en la retaguardia, y la idea del resistente, de aquel que es un sujeto activo que construye refugios, por ejemplo, ¿no? Y que construye la resistencia desde la retaguardia día a día. En algunos casos se ha tratado de forma muy interesante sobre la experiencia en la memoria colectiva de estos bombardeos. Por ejemplo, Alexander Kluge hablaba del moral bombing, ¿no? de la dimensión hasta psicológica que tiene el bombardeo sobre una población civil, la afectación que tiene a nivel de miedo constante, estrés sostenido, ¿no? Y cómo eso deshace o trata de deshacer la resistencia o el mantenerse en esa situación. Jouanet habló también de las fiebres obsidionales, de un fenómeno psicológico que se da por el estrés sostenido debajo de los bombardeos. Y Sebal, a través de muchas entrevistas, habló sobre la gestión del trauma y cómo las ruinas son una vivencia repetida del trauma constante, ¿no? Y por lo tanto esa materialidad, esas ruinas tienen también una significación y un impacto, y son una repetición de esa represión también, ¿no?
hablamos pues de una memoria, en el caso de los bombardeos, muy, muy corporal. También cuando estaba realizando una investigación sobre los bombardeos en Barcelona hice alguna entrevista y hablaban, me sorprendió muchísimo que hablaban casi absolutamente sobre las percepciones corporales, sobre el sonido, sobre el olor, sobre la densidad del aire, sobre la temperatura, ¿no? Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el testimonio de María Àngels Ardanuy, que traspasó hace unos años, y que su casa de la Plaça Nova, en el centro de Barcelona, fue afectada por el primer bombardeo del 30 de enero del 38. Y recordaba cómo fue el ataque posterior a Sant Felip Neri. Y dice: estábamos así tranquilamente y empezaron a caer las bombas. Chiu, 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 como silbidos hacen. Y decíamos: ¿y qué pasa? Y su madre decía: ay, fills meus, hijos míos. Fue horroroso. Y entonces, al cabo de 2 horas, volvieron a venir y las bombas cayeron en Sant Felip Neri. Y dice: el silbido de la bomba es una cosa, xiu, 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 ves que cae, lo sientes, ves que te mueres, vaya, que caen bombas de verdad. Respecto a esto, quizá los historiadores, gente que nos dedicamos a esto, a menudo nos insensibilizamos al final, ¿no?, de estas memorias, pero es importante que recordemos el impacto que tuvimos la primera vez que nos enfrentamos a ello, porque es justamente eso, en mi opinión, lo que puede permitir un aprendizaje real, un aprendizaje histórico, más allá de los hechos concretos de una experiencia, un aprendizaje que nos pueda llevar a alguna cosa en el presente y el futuro, ¿no? Aquí tenemos otro recuerdo, en este caso de Matilde Alcázar, que dice: cuando llegué delante de casa, levanté la vista y miré hacia la ventana de nuestro piso. A través de los cristales se veía el cielo. En vez del techo de casa se veían las nubes. Solo quedaba la fachada y el resto del edificio había caído, un piso encima de otro hasta el principal. Me quedé tan chocada que no pude reaccionar. Entré por la portería igualmente y empecé a subir las escaleras, entresuelo, principal, y después ya no había escalera. Esa experiencia corporal es la que veremos que en esta presentación intentamos dar relevancia a los vestigios de los bombardeos, a su plasmación material, que como veremos es muy amplia y que supone un recurso que puede, junto obviamente con otras fuentes y con la memoria oral, puede contribuir a un vínculo empático realmente con este pasado. A continuación vemos algunas placas que se han puesto en distintos espacios de los bombardeos donde hay acciones. Aquí esta imagen que vemos es el diálogo entre una asociación y la administración. En el caso de Sant Felip Neri se han puesto a lo largo del tiempo 3 placas distintas y una de las placas sufrió esta acción, que se puso un papel completando lo que se consideraba que no llenaba esta placa. Y esto es lo que puede pasar con los discursos autorizados del patrimonio o los discursos normalizados memoriales, que es obvio, al construir una memoria, otras pueden quedar fuera, y esto es una manifestación de esto, ¿no? Y esta sería la última placa. Bueno, vemos distintas placas. Y lo último que vamos a hablar es de la diferencia entre una presencia material y una ausencia material. En el caso de Sant Felip Neri hay una presencia material brutal, ¿no? Y es súper icónica y
si no habéis visto esta plaza os la recomiendo, en Barcelona. Como decíamos, hay 3 placas, pero es que la propia materialidad ya construye este lugar de memoria o este foco de memoria, ¿no? Aunque hay que decir que muchas visitas turísticas que se dan al menos cuando trabajé en ella en el 2017, aún muchas visitas guiadas daban datos erróneos alrededor de esta materialidad. Y esto es lo que creo que debe hacerse, ¿no? Tener en cuenta la materialidad, reflexionar sobre su potencial y acompañarla debidamente con los discursos y prácticas memoriales, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa cuando hay una ausencia? En el Coliseum, muy cerca de él, se dio este bombardeo y el Coliseum sufrió unos daños en su estructura, pero no quedó destrozado, no quedaron marcas muy visibles de este bombardeo. Y esta es la memorialización de este bombardeo. De hecho, la placa habla de los bombardeos en general y de los bombardeos contra la población civil. En el caso de una ausencia material para recordar ese espacio de memoria, se construye una materialización para hacer este lugar de memoria, en este caso un monumento que además es muy abstracto y que es tan difícil identificar que durante unas obras que se hicieron delante ni se supo que esto era un monumento o una escultura, a nada, y quedó dentro del recinto de las obras. Y otro elemento, en este caso, es una maqueta que se hizo por parte del Comissariat de Propaganda en la Maison Bruxelles, en que se recreó el bombardeo a nivel material para demostrar a la población internacional lo que estaba ocurriendo en Barcelona. Y ya está, es que ricasco, muchas gracias.